saber cuándo les toca vacunar y a qué grupo pertenecen y las fechas aproximadas. Ahora, esto tendría que ocurrir con todas las personas mayores de 60 años y ahí es un esfuerzo que hay que hacer de concertación entre todos los que tengan información. RENIEC por un lado, los municipios por el otro que tienen bases de datos, para de una vez empezar a hacer las listas de las personas que van a ser vacunadas sobre la base de dónde están y cuáles serían sus centros de vacunación. En eso tenemos que estar trabajando ahora con urgencia. Seguimos adelante con el programa. Vamos a conversar ahora con Antonio Bendezú, que es un vocero del colectivo CAS Nunca Más. Antonio, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Bueno, sí, ayer el colectivo saludó a las bases, saludó a los congresistas y creo que ahora es momento de saludar a Radio Exitosa y a Nicolás Lucas porque nos apoyaron mucho durante esta lucha y son parte de este logro que se ha conseguido el día de ayer, ¿no? Es decir, esta aprobación por insistencia, ¿no es cierto? Correcto, Nicolás. Después de la observación... Para la gente que no esté informada, porque el tema es que el Estado reconoce, o sea, los voceros del Ejecutivo reconocen la injusticia de este sistema, pero el argumento es práctico, ¿no? Es cuánto nos costaría que los trabajadores del aparato del Estado tengan un régimen laboral digno. Entonces, como según los cálculos del Ministerio de Economía es muy caro, entonces seguimos teniendo trabajadores en un régimen que no se permitiría en la empresa privada. Así es correcto. Las razones por las cuales se observó esta ley se basan en el tema de un estudio que hizo el MEF, en el tema de que según el Ejecutivo es inconstitucional, pero ya estamos demostrando en la vía de los hechos que no es cierto, ¿no? Es más rentable incluso para el Estado tener a sus trabajadores estables, en un régimen que les reconozca los derechos para que puedan trabajar mejor, ser más eficientes y en unas mejores condiciones laborales. Claro, porque ahí ha tenido una intervención importante Servir, porque además una de las cosas que se han dicho y que a mí me gustaría, Antonio, que aclares, es esto de que supuestamente los trabajadores CAS están ahí prácticamente por favor, porque los han nombrado con tarjetazos o algo así, y que no han pasado por un proceso de evaluación y que solo Dios sabe por qué están ahí. Y hasta donde entiendo eso no es cierto. Completamente falso, Nicolás. Como expliqué la vez pasada, lo vuelvo a resumir. Los trabajadores CAS ingresamos por concurso público en el cual tenemos que sustentar nuestro currículum legalizado. Tenemos que pasar por exámenes de conocimientos, exámenes psicológicos y entrevista personal. Un proceso que puede durar entre una semana hasta 15 días. Y bueno, estamos constantemente evaluados, ya que cada 3 meses tenemos que firmar esta renovación respecto a nuestro desempeño, ¿no? En el cual se ve el conocimiento del tema en cada área, nuestra asistencia, nuestra puntualidad, etcétera. O sea, estamos en una evaluación constante y estamos dispuestos a pasar todas las soluciones que sean necesarias, siempre para el beneficio del sistema público al que tanto nos debemos. Claro, es decir, y formamos parte. Incluso a diferencia de otros trabajadores del sector público, de los trabajadores que tienen un vínculo laboral y estabilidad, ustedes en realidad están sometidos a más requisitos y a más exigencias y a más control sobre el cumplimiento de sus labores. Si somos objetivos. Siendo objetivos, como bien lo dices, estamos en una evaluación constante. El problema no es que nos evalúen, eso estamos de acuerdo, no nadie se va a negar que tenemos que estar capacitados y en constante evaluación. El problema es que hay muchos factores que pueden influir para que no se te renueve el contrato. Como bien lo señalaste tú en tu espacio radial, hace un año fue por afiliarse a un sindicato, que salieron varias compañeras del trabajo. Y claro, no te dicen que las están despidiendo por afiliarse a un sindicato, sino simplemente no se les está renovando, ¿no? A pesar de que se venció el contrato y no te lo renuevo. Y como correcto, no tienes ningún derecho a nada, simplemente ya no existes. Y el mismo servir al cual recurrimos, porque una de las despedidas fue una dirigente sindical y tiene un fuero sindical que la protege, el mismo servir se lavó las manos en ese momento. Dijo que es simplemente una no renovación, no es un despido, así que servir no se puede pronunciar. Esa fue la respuesta que nos dio. Así que nosotros ahora, lo que es increíble es que servir, fíjate, Antonio, lo que ha dicho, que uno de los impactos negativos que tendrá esta medida
es que será en las finanzas de las entidades públicas, dado que se tendrá que desembolsar un 25% más de recursos no presupuestados, es decir, 3.637 millones de soles anuales, lo que repercute en la prestación de servicios públicos. Eso es lo que dice, en primer lugar, Servir. Por supuesto, es lo que siempre manifiestan, no siempre tratan de poner a los trabajadores contra los usuarios, es decir, oye usuario, mira, si yo le doy, los trabajadores me están pidiendo derechos, si yo se los doy, va a ir en merma de tu atención, no en merma de tus servicios. Eso es completamente falso, la ley habla de que cada institución aplicará el pase progresivo en 5 años y según el presupuesto de cada institución. El presupuesto de este año, bien sabemos, ya está dado, pero por eso la norma habla de 5 años. Lo único que surte efecto a partir del día siguiente de su publicación es la suspensión de las renovaciones, es decir, ya a partir de que sea publicada en el peruano, los trabajadores ya no tendrán que estar con ese estrés del tema de las renovaciones, en pandemia más que nada, sino que solamente podrán ser sacados por causa justificada, igual que en el sector privado, causas justificadas que ya conocemos, inasistencias, baja producción, etcétera. Claro, que la ley establece, ¿no? Pero además lo que dicen es que ustedes están, o esta medida perjudicaría la reforma del servicio civil, para lo que fue creado Servir, pero ahí yo pregunto, ¿cuántos años que existe Servir y cuánto realmente han avanzado? Creo que cuando entrevistamos, la señora Magariño me va a corregir si la memoria me traiciona, pero en Servir hay trabajadores bajo el sistema CAS. Correcto, yo vi la entrevista que le hiciste al jefe de Servir, se me escapa el nombre, en el que él dijo que había un 12 o 15% de trabajadores CAS en su institución. Es falso, el 56% de trabajadores de Servir son CAS. Y el reglamento de Servir tiene 8 años, en 8 años no se ha avanzado prácticamente nada, así que yo considero, con todo el respeto que me merece, que Servir no está cumpliendo una función. Servir no ha podido reformar ni siquiera su propia institución, porque la mitad de sus trabajadores están en un régimen simplemente inaceptable desde el punto de vista de los derechos laborales reconocidos internacionalmente. Así es, esa es la realidad, aunque nos duela decirlo, esa es la realidad. Servir no está cumpliendo su función ni siquiera en casa, es decir, como se dice, médico, cúrate a ti mismo, no tiene la capacidad para afrontar su propia institución y quiere afrontar la de todos los demás. Tiene 8 años de reglamento, no ha avanzado casi nada, y todos sabemos que aquellas voces que cuando se aprobó esta ley empezaron a decir que esta ley tiene buenas intenciones, pero mejor que se repotencie Servir. Eso es patear el problema otros 5 años. Ya van 8 años que Servir no ha avanzado casi nada. Yo pregunto a esas personas, ¿cuántos años más tiene que pasar para que los trabajadores accedan a los derechos? ¿Cuántos años más si esta ley que se aprobó ayer por insistencia nos habla de 5 años? Ahora falta que se haga, que se reglamente, ¿no? Para que pueda ser realidad plena. Claro, porque, por ejemplo, un tema que debería estar en discusión y promovido por Servir es la limitación al nombramiento de personal de confianza. O sea, son muchísimos. O sea, incluso entiendo que hay instituciones en las que hasta el 20% del personal puede ser de confianza. Y hay casos absurdos. El director regional de salud, los directores de hospitales, para hablar del sector salud, son nombrados por el ministro o por el gobernador o el director regional de salud. Y no hay una carrera ahí, ¿no? Es decir, que si llegas a determinados puestos es porque has atravesado por todo un proceso. O sea, de eso, y lo estamos pagando con la ineficiencia ahora, ¿no? Exacto, Nicolás, lo que estás diciendo es la realidad. Hay muchos cargos que son de confianza y que son precisamente los puestos más altos, ¿no? Los sueldos y los puestos más altos que son los de confianza. Nosotros proponemos una escala meritocrática en el sector público, porque mientras más eficiente sea el sector público, el Estado, más eficiente va a ser nuestra lucha contra la pandemia, contra la recesión que se viene, porque el Estado, recordemos, somos todos debemos preocuparnos porque el Estado sea eficiente, y parte de esa eficiencia viene de que los trabajadores tengan estabilidad, tengan derechos, puedan trabajar tranquilos, y como lo venimos haciendo, con todo el punche para sacar adelante el Estado peruano. A mí me llamó la atención cuando entrevistamos a representantes de los trabajadores del SUNAFIL, que tiene que velar por el cumplimiento de los derechos laborales, de que ellos también eran CAS. O sea, un inspector de SUNAFIL que no tiene derechos laborales tiene que
exigirle a las empresas privadas que cumplan con los derechos laborales resulta una paradoja, pero grotesca, ¿no? Es grotesco y más aún que no tienen derechos laborales, Nicolás. Hay algo incluso más increíble, no tienen sindicatos. Los CAS de SUNAFIL, al menos hasta el año 2019, cuando yo me reunía con ellos, me comentaban que no tenían sindicatos por el temor precisamente a que de sindicalizarse los vayan a sacar. De que Eso los pasa en despidan. SUNAFIL, la entidad, exactamente. No los despidan, sino que no se les renueve, curiosamente. No sé, claro, Cuando te la afilias, fórmula es se no te renueva. renuevo el contrato, no te he despedido, pero ya no te quiero más acá por revoltoso. Una última pregunta, Antonio. ¿Cuántos trabajadores CAS hay en el Perú en este momento? Sí, hasta hace poco había 305.000. El último año han subido a 340.000, es decir, en pandemia se ha aumentado el número de trabajadores CAS. Tenemos los que son en la Villa Panamericana, que es Claro, los son CAS trabajadores COVID que les dicen. CAS COVID, exactamente. Están en la primera línea y están en la primera línea con derechos precarios, ¿no? Con una precarización laboral. 340.000, Nicolás. Son 340.000, Increíble. de los cuales es mentira lo que 340.000 vayan familias de lo que estamos hablando. familias. Y yo, por favor, les pido a la Antonio gente que nos Bendezú, está muchas escuchando que no gracias. se Sí, dejen perdón. engañar. Sí, pues les escribo solamente a la gente que nos está escuchando que no se dejen engañar. No es cierto que mañana van a pasar 300.000 trabajadores a estables. Eso no es cierto. La ley es progresiva en 5 años y según el presupuesto de cada institución. La verdad por delante. Nicolás, muchas gracias y contigo también decimos CAS nunca más. Por supuesto que sí. Dura ha sido esta pelea. Y el problema, una vez más, y yo quiero llamar la atención con la mayor buena onda, yo creo que los medios de comunicación tenemos que aprender la lección de lo que ha pasado en la pandemia. Tenemos que comprometernos con los problemas de la gente y poner los problemas de la gente sobre la mesa. Esa es nuestra obligación. Si queremos ayudar a cambiar las cosas, a menos que nuestro interés o el de los dueños de los medios sea que todo siga igual porque también han disfrutado de este país tan absurdo en el que hemos vivido, donde el crecimiento económico ha favorecido a una minoría y la inmensa mayoría o la ha pasado mal o ha vivido en tal nivel de inestabilidad que ahora se está pagando. Eso tiene que cambiar y los medios tenemos la obligación de ayudar a que eso cambie, comenzando por hablar de los problemas de la gente. Son las 8:49 de la mañana y Cari Saldaña a esta hora está en el Congreso de la República. Cari, muy buenos días, adelante. Buenos días.